Vamos a dar comienzo a la primera clase del curso Constituyentes del Suelo. Me voy a presentar primero. Mi nombre es Pablo Salva y junto con Maximiliano Garay somos los dos profesores que les vamos a dar la totalidad de las clases, entre teóricas y prácticas. Este año, como todos sabemos, bueno, no va a haber clases presenciales y todas van a ser a través de esta modalidad, es decir, van a ser todas clases grabadas y ustedes pueden interactuar con nosotros a través de la plataforma Moodle, ¿sí? Después también los vamos a evaluar a través de cuestionarios y de esa manera pensamos llevar adelante toda la actividad. La actividad práctica probablemente consista también en algún tipo de cuestionarios o algunos problemas para resolver. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver algunos conceptos de geología general. Ustedes ya vieron en el curso que acaban de concluir, el curso de relevamiento fisiográfico, la parte de rocas y minerales, pero lo vamos a volver a ver rápidamente, muy rápidamente, simplemente para retomar estos conceptos que son necesarios para entender los procesos que tienen lugar en el suelo. Bueno, en la corteza terrestre vamos a encontrar que la misma se encuentra formada por rocas y minerales. La corteza es esencialmente una fina capa o delgada capa de rocas, tiene un espesor variable la corteza terrestre, desde 6 a 7 kilómetros debajo del océano, más delgada, y es aproximadamente 70 kilómetros debajo de los continentes. Esta corteza terrestre da origen a 15 grandes placas, forman la corteza terrestre, que da origen a los 7 continentes que tenemos actualmente. Como se encuentran en permanente movimiento, debido a este movimiento, las consecuencias son la actividad volcánica que tenemos en el planeta. Hay dos modelos que permiten estudiar las capas de la Tierra, un modelo estático o geoestático, el de la izquierda en la diapositiva, y el modelo dinámico o geodinámico en la derecha. Básicamente el modelo dinámico, el de la derecha, está basado en el estudio de las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas provienen del interior de la Tierra y según atraviesan una capa que se encuentra fundida o solidificada, cambian su velocidad y a veces también cambian su dirección. Entonces, el estudio de estas ondas permite determinar a una profundidad, a una cierta profundidad, un cambio en la velocidad de las ondas y hablamos de cuando encontramos un cambio, de una discontinuidad sísmica, cuando cambian bruscamente su velocidad, cuando pasan de un material que está fundido a uno que está sólido. Entonces, la primera discontinuidad sísmica es la discontinuidad de Mohorovic, que permite separar a la litosfera de la astenósfera. La litosfera son los primeros 100 kilómetros en este modelo. En este modelo hablamos de litosfera. Y la astenósfera se encuentra por debajo. Después tenemos la mesosfera, sería, bueno, que llega hasta los 2.900 kilómetros, ¿no? Y a esa profundidad, a partir de los 2.900 kilómetros, empieza la endosfera. Entonces tenemos 4 capas en este modelo. Y las discontinuidades son Mohorovic, la discontinuidad de Repetti, la discontinuidad de Gutenberg y la discontinuidad de Weicher-Lehmann. En el otro modelo, el modelo estático, ¿sí? Está basado en la composición elemental de cada una de las capas. Y hablamos, en este caso, hablamos de corteza, manto y núcleo, ¿sí? De acuerdo a la composición elemental. Vuelvo al anterior. En el modelo estático, la corteza corresponde a la litosfera. La astenósfera, que está fundida, corresponde al manto superior. La mesosfera corresponde al manto o manto inferior y la endosfera corresponde al núcleo, ¿sí? O sea que los dos modelos son similares, las capas reciben distintos nombres, pero básicamente hay muchas coincidencias entre los dos. En el modelo estático, la composición elemental de la corteza está formada por oxígeno y silicio, los elementos más abundantes, que forman, cuando se combinan, la sílice, o dióxido de silicio, y el dióxido de silicio se combina con otros elementos y forma los silicatos. Por eso tenemos en la corteza muchos silicatos de aluminio, de hierro, de magnesio, calcio, potasio.
Dos términos que aparecen también en este modelo es el término cial y cima, para indicar cial se corresponde a la corteza continental, y la abreviatura es de silicio y aluminio, porque predominan los silicatos de aluminio, y cima corresponde a la corteza oceánica, y la abreviatura indica que hay muchos silicatos de magnesio, silicio y magnesio. ¿Sí? Bueno, el manto constituye el 83% del volumen de la Tierra, ¿sí? Está comprendido entre las discontinuidades de Mohorovic y Gutenberg, para comparar los dos modelos. Está compuesta por silicatos de hierro y magnesio principalmente, o ferromagnesianos, también tienen níquel. Y después viene el núcleo. Se cree que el núcleo interno es sólido y el núcleo externo está fundido. Acá aparecía, para separar a los dos, al núcleo interno y externo, la discontinuidad de Weicher-Lehmann. Separa el núcleo interno del núcleo externo. Y la sigla es NIFE, porque está constituido por 90% de hierro y el resto por níquel. Bueno, ¿qué son los minerales? Los minerales son sustancias sólidas, como dice aquí, inorgánicas, que tienen estructura interna cristalina, forman cristales. ¿Sí? Una sustancia, para ser considerada un mineral, tiene que reunir estas 5 condiciones, ¿sí? Dentro de las cuales, bueno, debe tener un origen natural, composición homogénea, origen inorgánico. Quizá la más importante, y que la diferencia de otras sustancias, es que tengan o poseen una estructura interna cristalina. La mayoría son sólidos en condiciones normales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estado amorfo y estado cristalino? Bueno, en el estado cristalino los átomos se encuentran totalmente ordenados. Por eso hay algunas propiedades, por ejemplo las propiedades ópticas, que estas propiedades ópticas dependen, ¿sí?, del ángulo de inclinación de la luz. Entonces decimos que los minerales, con el estado cristalino, las sustancias presentan anisotropía, es decir, que las propiedades cambian de acuerdo, porque en el caso de las propiedades ópticas, de acuerdo al ángulo en que incide la luz. Por eso decimos que presentan anisotropía. En cambio, las sustancias amorfas, o que tienen el estado amorfo, estas sustancias presentan isotropía, o sea que todas sus propiedades son iguales en todas las direcciones. Bueno, además, otras propiedades químicas y físicas que tienen los minerales son, por ejemplo, el color, el brillo, la transparencia, la dureza también se estudia en los minerales, el hábito, el clivaje, ¿sí? Hay algunos minerales, como en este caso se llama pirita o sulfuro de hierro, en los cuales uno puede saber que es un mineral a simple vista porque se pueden ver los cristales a simple vista. Entonces decimos, cuando esto ocurre, decimos que el mineral presenta clivaje. Es decir, se pueden ver a simple vista la estructura cristalina. En la mayoría no se ve a simple vista, la mayoría no presenta clivaje. Bueno, los distintos minerales que existen en el planeta se cristalizan de acuerdo a alguno de estos 7 sistemas de cristalización, cúbico, hexagonal, etc. Hay una escala de dureza relativa, se conoce como escala de Mohs, donde los minerales más blandos tienen dureza 1, 2 y 3, el talco, el yeso y la calcita, y los minerales más duros son el topacio, el corindón y el diamante, dureza 8, dureza 9 y dureza 10. Bueno, pero ya entrando a lo que sería el suelo propiamente dicho, los minerales primarios más comunes que vamos a encontrar también en una muestra de suelo son el cuarzo, los feldespatos y las micas. ¿Sí? Los feldespatos, tenemos feldespatos de sodio, de calcio, de potasio, que tienen distintos nombres. ¿Sí? Los de sodio y de calcio se llaman plagioclasas y los feldespatos de potasio se llaman ortosa y microquina. En el cuarzo también hay distintos tipos distintas variedades de cuarzo. ¿Sí? Y las micas, tenemos mica blanca, mica negra, etc. Bueno, ¿qué son las rocas? Las rocas son agregados de varios minerales. ¿Sí? O sea que para que una roca se forme, es necesario que coexistan más de 2 minerales. ¿Sí? Pero, bueno, de acuerdo a su origen, las rocas tienen nombres distintos. Por ejemplo, una roca puede estar formada, como dice acá en el ejemplo, por mica, cuarzo y feldespato, 3 minerales abundantes, y puede ser o bien un granito, que es una roca ígnea, o puede ser bien una arenisca, que es una roca sedimentaria. Las dos rocas tienen la misma composición mineral,
pero tienen distinto origen, entonces son rocas distintas. Bueno, de acuerdo a donde se hayan formado las rocas, en el interior de la corteza terrestre, vamos a tener distintos tipos de rocas, rocas metamórficas, intrusivas, efusivas, rocas sedimentarias, etc. Vamos a verlas a continuación. Entonces, las primeras que vamos a estudiar son las rocas ígneas, ¿sí? También llamadas endógenas. Estas rocas, el origen de estas rocas es se forman en el interior de la corteza terrestre cuando el magma, que está fundido, se cristaliza. Si cristaliza a gran profundidad, y ahora que yo les dije que puede tener hasta 70 kilómetros de profundidad la corteza terrestre. Bueno, si cristaliza ahí a los 50, 60, 70 kilómetros de profundidad, se llaman rocas ígneas plutónicas o abisales, a gran profundidad. Cuando el magma cristaliza, cuando es expulsado al exterior a través de volcanes, se llaman rocas ígneas efusivas, eruptivas o volcánicas, ¿sí? Y cuando el magma cristaliza, ¿no?, a una profundidad intermedia, ni muy profundo ni en el exterior, hablamos de rocas ígneas filonianas o hipoabisales. Lo que es el magma. ¿Qué es el magma? Hablamos de que el magma que se enfría y se forma la roca. El magma es una mezcla fundida de silicato, que lo vamos a encontrar debajo de la corteza terrestre en la astenosfera, ¿sí? Ahí se encuentra el magma. Y es una mezcla fundida que se encuentra a gran temperatura, entre 700 y 1500 grados centígrados. Pueden ser ácidos, neutros o básicos, de acuerdo al contenido de sílice que tengan. Si tiene más del 65% de sílice, no de silicio, de sílice, dióxido de silicio, decimos que el magma es ácido. Y si tienen menos del 53%, decimos que el magma es básico. Y si tiene menos del 42%, decimos que es ultra básico. Recuerden que es el contenido de sílice, no de silicio. Bueno, en general el magma ácido no fluye fácilmente, es un magma que forma estructuras más complejas y que da origen a erupciones volcánicas violentas, ¿sí? Cuando el magma es ácido, cuando tiene mucha sílice. En cambio, el magma básico, que tiene poca sílice, es un magma más fluido, ¿sí?, que no da origen a erupciones violentas, sino que la actividad volcánica en este caso son como grandes coladas de magma, fluye fácilmente. Y generalmente sale al exterior a mayor temperatura que el magma ácido. Entonces, hablando de acidez y basicidad en las rocas y en los magmas, ¿no?, se debe al contenido de sílice. Hay minerales que indican acidez, como el cuarzo está formado por sílice. Y hay otro mineral, mejor dicho, el olivino, también llamado peridoto, que es un silicato de hierro y de magnesio, que indica basicidad, ¿sí? Entonces, la presencia de cuarzo indica acidez y la presencia de olivino indica basicidad. Y lo más anecdótico es que el cuarzo y el olivino nunca se encuentran, nunca aparecen juntos. O aparece el cuarzo, roca ácida, o aparece el olivino, roca básica. Las rocas ácidas son claras y más livianas, y las rocas básicas son oscuras y más pesadas. Bueno, acá tenemos ejemplos de magma, una roca ácida, a la derecha, y minerales básicos a la izquierda. El basalto, hablemos un poco del basalto. El basalto es una roca ígnea de origen volcánica, ¿sí?, efusiva, de color oscuro, de composición máfica, porque decimos que es rica en silicatos de magnesio y hierro, a eso se refiere mágico, ¿sí? Posee bajo contenido de sílice y es una de las rocas más abundantes de la corteza terrestre, una de las rocas más abundantes de la corteza terrestre, ¿sí? Es una roca volcánica que también forma, por ejemplo, la mayor parte del fondo de los océanos está formado por basalto, por esta roca volcánica, y hay, a nivel continental, hay extensiones, formaciones, digamos, de esta manera, de basalto, que se llaman trap, ¿sí?, sobre los continentes. Acá, bueno, esta es la composición del basalto, la composición elemental, fíjense que tiene 50% de sílice, ¿sí? Por eso decimos que es una roca básica, porque tiene menos del 53%, ¿no? Tiene mucho aluminio, o sea, silicatos de aluminio, silicatos de hierro, de magnesio, de calcio. Y en geología, la palabra trap es de origen sueco, ¿sí? Y la palabra es trapa,
que significa escalera, ¿sí? Y se refiere a inundaciones de basalto. En esta imagen se pueden ver claramente. ¿Ves? Se parece como una escalera, como un paisaje escalonado. Cada uno de esos escalones es un derrame de magma basáltico. Esta foto me está indicando que en este lugar, en el pasado, hubo una gran actividad volcánica. Y es un ejemplo de inversión del relieve o relieve invertido. Lo que acá vemos ahora como lo más elevado, como si fuera un cerro, en otra época fue, desde el punto de vista topográfico, el punto más bajo del paisaje, porque por ahí fluyó ese magma basáltico. Bueno, a estas formaciones se las denomina trap. Recuerden, viene del sueco, la palabra es trapa y significa en sueco escalera. Bueno, las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, bueno, provienen de la desintegración, descomposición, transporte y se vuelven a sedimentar, ¿no? Se vuelven a constituir como roca dura, pero el origen puede haber sido cualquier otra roca existente, incluso otra roca sedimentaria también, una roca ígnea, metamórfica o también sedimentaria. Las rocas sedimentarias tienen como características, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar en las rocas sedimentarias restos fósiles, ¿sí? Como en este caso de la izquierda, bueno, son las areniscas de Pueblo, que son, lo que vemos ahí se llaman improntas, es decir, se ve la presencia de pasos que hubo producido por animales, ¿sí? Y después, bueno, esa arena se endureció y formó una arenisca. O también podemos tener evaporitas por evaporación, se forman estas rocas que se llaman evaporitas, por evaporación de soluciones muy salinas, que pueden tener yeso principalmente, o otros minerales también. También la tierra de diatomeas, es un tipo de roca sedimentaria formada por... la roca se llama diatomita, está formada por diatomeas. Las diatomeas son algas unicelulares. Bueno, las rocas sedimentarias muchas veces, bueno, como les decía, pueden presentar restos fósiles, pero muchas veces se encuentran estratificadas, ¿sí? Es decir, formando estratos, están formadas estas rocas por capas que son paralelas, capas paralelas. Eso significa estratificado. Acá tenemos otra imagen donde ven las capas son perfectamente paralelas y es típico de las rocas sedimentarias. Si ustedes tienen en sus manos una roca que está estratificada, como esta que les muestro en la imagen, y tiene restos fósiles en su interior, sin lugar a dudas es una roca sedimentaria. Bueno, ahí tenemos un resto fósil. Y bueno, dentro de estas rocas sedimentarias vamos a encontrar un material que se llama loess, que no es una roca sedimentaria, ¿sí? Es un sedimento. O sea, la diferencia de roca, la roca está consolidada y dura y el sedimento está suelto. Pero bueno, hablamos del loess porque, ya entrando un poco en el tema de lo que serían los suelos, porque el loess es un sedimento que ha dado origen a los suelos más fértiles de la región pampeana de nuestro país, ¿sí? Es el material originario de los suelos de la región pampeana. Y es un sedimento, bueno, que vuelvo a repetir, importante, porque da origen a suelos muy fértiles. Y vuelvo a repetir, no es una roca sedimentaria, pero vale la pena hablar del loess en esta parte. Vale la pena mencionarlo. Bueno, las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son rocas que por algún motivo, vuelven al interior de la Tierra, ¿sí? Donde predominan altas presiones y alta temperatura y se transforman, pero en estado sólido, o sea, no se vuelven a fundir. Se transforman, sufren una metamorfosis, una transformación, pero esencialmente en estado sólido, como consecuencia de alta presión y alta temperatura en el interior de la Tierra. Cualquier roca puede dar origen a una roca metamórfica. Bueno, como dice acá, el verdadero metamorfismo es isoquímico, es decir, normalmente no hay cambios químicos, ¿sí? En el verdadero metamorfismo, aunque hay excepciones, en algunos casos puede haber. Estas rocas metamórficas, bueno, se vuelven a transformar como consecuencia de las altas presiones y alta temperatura, ¿sí? Y pueden darse estos tres procesos. Puede ocurrir una recristalización, es decir, que el tamaño de los cristales
aumenten de tamaño, o sea, que los cristales aumenten de tamaño bajo estas nuevas condiciones de presión y temperatura, o puede ocurrir lo contrario, granulación, que como consecuencia de muy alta presión, el tamaño de los cristales sea más pequeño. Por ejemplo, un ejemplo de recristalización es el caso del mármol. El mármol es una roca metamórfica que tiene cristales relativamente grandes. Y un ejemplo de granulación es el gneiss, que se los voy a mostrar en una diapositiva. Bueno, ejemplos de roca metamórfica tenemos la pizarra, la filita y el esquisto. Les muestro unas imágenes. El mármol, bueno, es una roca metamórfica. La pizarra, por ejemplo, una de las características que presentan las rocas metamórficas es que se rompen cuando las golpeamos, según caras planas, que son una consecuencia de la presión a la que fueron sometidas en el interior de la Tierra. Las marcó. La presión en el interior de las tierras las marcó a estas rocas, y cuando se rompen según la dirección en que fue ejercida la presión. A esta propiedad se la llama clivaje de roca o esquistosidad. ¿Sí? Por eso una roca se llama pizarra, como esta, tiene un grano fino, y el esquisto es una roca que también se rompe según estas caras planas, pero de grano más grueso. La diferencia básicamente es esa. Una es de grano fino, la pizarra, y de grano más grueso se la llama esquisto. Y el gneiss presenta este bandeado característico, y acá los cristales son de pequeño tamaño, yo les decía, porque han sufrido el fenómeno de granulación, ¿sí? Entonces vemos bandas de cristales más claros y bandas de cristales más oscuros, ¿sí? Bandeado, es típico de las rocas metamórficas. Tanto el bandeado, como en el caso del gneiss, como el clivaje de roca o la esquistosidad. Bueno, meteorización. Vamos a hablar. Meteorización es el proceso por el cual las rocas se rompen, fragmentan y generan, por meteorización, partículas más pequeñas que dan origen a los distintos tipos de suelo también, ¿sí? No se confundan meteorización con metamorfismo. La meteorización ocurre a partir de las rocas y el metamorfismo es típico de las rocas metamórficas. Bueno, los procesos involucrados en la meteorización son procesos químicos, físicos y biológicos. Meteorización física. En la meteorización física lo único que ocurre es una disminución del tamaño de las partículas, ¿sí? Porque por efecto de la presión, por ejemplo, puede ser las cuñas de hielo que ejercen mucha presión, o por efecto también las raíces también ejercen presión y rompen a las rocas, y también los cambios bruscos de temperatura rompen a las rocas, ¿sí? En trozos más pequeños. Eso es meteorización física. En cambio, la meteorización química, para que ocurra, tiene que haber agua, siempre tiene que haber agua, y el agua actúa disolviendo compuestos, disgregando, como dice acá, disolución de sales, procesos de hidrólisis de silicatos, ¿sí? Puede haber hidrólisis de silicatos, ¿sí? A ver si lo tengo. No, vamos a ver. Bueno, puede haber disolución de sales, uno de los procesos que puede dar lugar a la meteorización química, que las sales se disuelvan en el agua. Ese es un proceso a partir del cual, si en una roca hay sales y las sales se disuelven en el agua, hablamos de disolución de sales, ¿sí? Cuando hay ácido carbónico disuelto en el agua, bueno, la disolución es todavía más eficiente, hay una mayor disolución, aumenta la solubilidad. También puede haber hidrólisis de silicatos. Es muy importante la hidrólisis porque, por ejemplo, si tenemos feldespato potásico, que es rico en potasio, por hidrólisis del feldespato potásico se libera potasio, que es un nutriente para las plantas. Las plagioclasas, ¿sí? Por hidrólisis de las plagioclasas se liberan sodio y calcio. El calcio también es un nutriente para las plantas. Por hidrólisis del peridoto vamos a obtener hierro y magnesio, que son son nutrientes también para las plantas. Y también por hidrólisis del piroxeno, hierro y calcio. Muchos de estos, los elementos liberados, son nutrientes para la planta. Bueno, también el ácido carbónico es importante en los procesos de meteorización química, y como hay que saber que como resultado de la actividad biológica, por ejemplo, en la zona donde hay la zona radical, donde las raíces de las plantas están trabajando, llamémosle así, hay mucha liberación de dióxido de carbono y se forma ácido carbónico como consecuencia de la actividad biológica. Como consecuencia del proceso de respiración, las plantas y los microorganismos consumen oxígeno, liberan dióxido de carbono. El dióxido de carbono se disuelve en el agua y forma ácido carbónico.
y es mayor en presencia de ácido carbónico, la disolución de algunos compuestos aumenta. Por último, ya terminando el tema, vamos a hablar del potencial redox, que es muy importante en los suelos. El potencial redox es una manera de medir si un suelo está bien aireado o mal aireado. Una manera indirecta de medir la presencia de oxígeno o la falta de oxígeno en el suelo. ¿Sí? Cuando los suelos están inundados, bueno, hay falta de oxígeno, entonces en esos casos predomina la reducción. ¿Sí? En ausencia de oxígeno, el proceso químico que predomina es el proceso de reducción. Y en ausencia de oxígeno. En presencia de oxígeno predomina el proceso de oxidación. Entonces, vuelvo para adelante. Una manera de medir el potencial redox, o se mide, se expresa en milivoltios. Si la lectura, la medición del potencial redox es una lectura negativa, por ejemplo, menos 10 milivoltios, menos 100 milivoltios o menos 200 milivoltios, me está indicando la falta de oxígeno. Me está indicando, bueno, que ahí predomina la reducción. En cambio, en un suelo, si está bien aireado, los valores son positivos, mayores de 0, ¿sí? Son valores positivos. Entonces acá hay un diagrama que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema agua, pero se lo voy anticipando, donde está relacionado el potencial redox con el pH del suelo, ¿sí? Porque hay una relación directa, ¿sí? Pero lo que es importante saber, por ejemplo, en esta imagen vemos que en este suelo, en la parte de abajo, está la capa freática, ¿sí? En la zona cercana a la capa freática, bueno, pues la falta de oxígeno puede ser un problema. Y para saber si ese problema es grave o no es grave, podemos medir el potencial redox en esa zona saturada con agua, ¿sí? Lo que comúnmente ocurre es que si hay un problema de mal drenaje debido a la presencia de la capa freática, lo que vamos a observar cerca de la capa freática, lo que vamos a observar son manchas de distinto color, de color rojo o de color negro, que se las llama moteados. Vamos a encontrar moteados cerca de una napa, normalmente, o puede ser que encontremos, puede ser que no, pero bueno, si hay un problema de drenaje, el problema es relativamente grave, vamos a encontrar por encima de la capa freática una zona donde presenta manchas de color negro y manchas de color rojizo. Normalmente el color del suelo, los horizontes del suelo no tienen manchas, tienen un color homogéneo, como se ve acá en esta imagen en la parte de arriba, un color oscuro. Pero cuando vemos manchas es una mala condición. Esas manchas, por ejemplo, si las vemos cerca nuestro, se ven de este tipo, manchas de color tipo herrumbre, manchas negras. Esto me está indicando, estos moteados se debe a la presencia de óxidos de hierro y manganeso, que como consecuencia de la napa que sube y que baja, cuando la napa sube, el hierro se reduce y cuando la napa baja, el hierro se oxida. El manganeso es lo mismo. Cuando la napa sube, el manganeso se reduce y cuando la napa baja, el manganeso se oxida y esos óxidos que se forman generan estos moteados. Entonces la presencia de moteados me está indicando un suelo que tiene malas condiciones de drenaje. Si el horizonte del suelo se encuentra siempre debajo del agua, siempre debajo de la napa, es la imagen que vemos acá a la derecha. Asume un color grisáceo, o sea, pierde todo el color, pierde el color y queda de color gris. Un horizonte de esta característica, de color gris, de este tipo de color gris, me está indicando un problema grave de drenaje. Un suelo se dice que este horizonte está glazado, color gris, ¿sí? Bueno, y esta fue la última diapositiva. Espero que lo hayan entendido y cualquier tipo de pregunta, duda, la pueden plantear por la plataforma Moodle y nosotros se la contestaremos. Muchas gracias.